¿Cómo estamos, hermanos? Que el Señor les bendiga. Y vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 127, versículo 3 al 5. Salmo 127, versículo 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Te agradezco, Señor, esta instancia. Pido, Señor, a través de Jesucristo, que tú, Señor Dios mío, permitas, Señor, que cada uno de tus hijos pueda conectarse para recibir, Señor, este alimento espiritual que nos edifica, nos enseña, nos corrige. Gracias, Señor. Pido que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría, la gracia de tu Espíritu para poder, Señor Dios mío, hablar lo que tú, Señor Dios mío, quieres hablar a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. El título dice, la responsabilidad de los padres con los hijos. Tenemos una gran, pero gran responsabilidad a los que somos padres. Y aunque ya estén criados, seguimos teniendo responsabilidad. La verdad que la Biblia nos dice que los hijos son una herencia de Jehová. Y cuando nosotros recibimos una herencia, que es una bendición, pero también tenemos la responsabilidad de dar cuenta de aquello que hemos recibido. Este es un mensaje que hace mucho tiempo en uno de los seminarios que hicimos, no me recuerdo en qué momento fue, pero creo que también me tocó hablar acerca de esto. Y creo que es una gran responsabilidad que nosotros como padres miremos y observemos esta herencia. Y yo decía también esto que muchas veces la iglesia se nos hace ver ciertas cosas que a veces no tienen asidero cuando dice que el Señor nos va a preguntar por los talentos. Y si bien es cierto, puede que hayan algunas cosas que el Señor se preocupe, pero la mayor herencia que Dios nos dio no es el tocar el teclado, el tocar la batería, el cantar. La mayor responsabilidad, especialmente a los que somos padres, son nuestros hijos, porque es una herencia que Dios nos dio. Y yo pregunto, ¿quién no cuida una herencia? La cuidamos. Es un bien preciado. ¿Cuánto más los hijos? Fíjese que quiero agradecerle por la vida del pastor Miguel, por la maestría que él tiene para poder enseñar la palabra. Y yo doy gracias al Señor porque la verdad que en mi formación pentecostal, quizás yo soy un poquito más, no soy tan cuadrado en el buen sentido, en cuanto a lo que es la enseñanza, en cuanto a lo que es el orden, más que nada, no cuadrado porque puede sonar feo. Y yo agradezco por la vida de él y doy gracias al Señor. Pero también uno, hermanos, como pastor, con la experiencia, con lo que el Señor lo ha hecho vivir y con lo que ha aprendido, también tiene la bendición y la responsabilidad de poder hacer también esta referencia, este mensaje. Los padres tenemos una gran responsabilidad, insisto, con la herencia que Dios nos ha dado. Dice la responsabilidad de los padres con los hijos. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que nuestros hijos son una herencia, insisto, y que esta herencia va el Señor a pedirnos cuenta el día de mañana. Tenemos que tener, hermanos, esa sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, se encuentra en la Escritura, en informarnos. Nosotros, en nuestra generación, lo digo por mí, venimos de una generación donde poco se nos instruyó acerca de esto. Especialmente yo estoy hablando de la iglesia y no estoy haciendo una crítica, sino que estoy siendo, hermano, más que nada memoria, en el sentido de que errores que se cometen que hay que tratar de corregirlo. Y ser padre, hermano, no es fácil. Ser madre no es fácil. Los hijos, hermano, hay que saberlos enseñar. Y lamentablemente, hermano, muchas veces nosotros, por no tener el conocimiento de la palabra del Señor, se cometen muchísimos errores.
Hoy más que nunca tenemos una sociedad donde hay una carencia de padres presentes. Por todo esto que antes de la pandemia, el trabajo, el poder que trabaja la mujer y el hombre, y esto, hermano, lamentablemente se tiene que dar muchas veces por las necesidades que se generan. Pero hay una ausencia de padres no solamente en cuanto física, sino también en cuanto a lo que es estar presente dentro, hermanos, de la vida de los hijos. Y este mensaje viene, hermano, a mi corazón, conversando con una persona que no es creyente, una persona, hermanos, que en el trabajo, y me cuenta, hermanos, una situación familiar, y lo puedo decir porque ella no está en el programa, ni no creo que esté, por eso lo puedo decir. Entonces me decía que uno de sus hijos la había amenazado de muerte. Una mujer de tener unos 45 años más o menos, 50, y fue a tal punto esta amenaza que cuando fueron al juzgado, porque ella lo demandó porque es una amenaza de muerte, y fue tan grave que tuvo que hacerlo. Dice que cuando estaba en el juzgado el muchacho le volvió a repetir la misma amenaza a ella, estando los dos solos, pero la diferencia es que había una cámara y grabaron esto. Entonces la jueza, al ver esta realidad, hermano amado, movía la cabeza. Ella me decía que cómo ella podía tener un hijo de esa forma, de esa característica. Y todo viene, hermanos, por una situación de herencia, que ella quería que la mamá vendiera una de sus casas, tiene dos, y que le repartiera a él un dinero. Entonces me decía ella, yo les di educación, yo me preocupé por ellos, y yo tengo esto a tremendo esfuerzo, y el día de mañana que yo no esté será de ellos, pero hoy es propiedad de uno. Y tampoco puede venir un hijo a imponer esto. Entonces uno ve esta realidad y uno dice, esta realidad se ve afuera, pero muchas veces no crea. Muchas veces uno lamentablemente ve realidades también dentro de las iglesias. Y esto pasa por una situación puntual, porque nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Responsabilidad no es solo darle el alimento a los hijos, no es solamente darle educación. Responsabilidad es, hermanos, es educar a los hijos, en todo el sentido de la palabra. Es darle un tiempo a los hijos, es sentarse a conversar. Y ellos tendrán que escuchar cosas que a lo mejor no les gustará por su inmadurez, por su poca experiencia. Pero son buenos muchas veces esas conversaciones, esos tiempos que nos damos. Yo como papá lo hice muchas veces y doy gracias al Señor porque yo no tuve una gran preparación, pero el Espíritu Santo fue tan bueno y ha sido tan bueno que me dio esa capacidad de poder tener estas conversaciones con los hijos. Muchas veces no eran muy gratas para ellos a sus oídos, pero al pasar el tiempo, ya ahora que ya son grandes, están casados los tres, creo que muchas de esas conversaciones se hacen eco y hoy por hoy el viejo pesado hoy tiene razón. Porque Dios, hermanos, nos da esa sabiduría. Entonces es importante que los padres tengamos esa responsabilidad de poder enseñar. ¿Sabe? Yo veo con mucha pena que dentro de lo que es la iglesia misma, muchas veces se sobreprotege demasiado a los hijos y no se les enseña ciertas situaciones que son importantes, ¿ya? Y aquí nos dirá el Salmo, dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Como saeta dice en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como flechas, la flecha por sí sola no puede dar en el blanco, están los padres que tienen que dar ese conducto para que los hijos puedan guiarse. Importante que usted entienda, y yo también como papá, que la Biblia nos va a decir que nosotros debemos instruir, y lo tengo anotado acá, al niño en su camino, no en los nuestros. El niño de cada uno de nosotros tenemos un destino en Dios y nosotros debemos darle esa dirección, ¿ya? Como padres, para que ellos puedan llegar y dar en el blanco a aquello, sus metas, etcétera, con consejo
como decía, sentándonos a conversar. Y muchas veces la carencia de eso produce muchas veces esta falencia que hay en nuestra sociedad, donde hay hijos que dice la Escritura que son ingratos con su padre. Y lamentablemente uno lo ve, como que de repente se creen con ciertos derechos que no son los que corresponden. Entonces es importante entonces que los padres, dicen que tienen los padres sobre los hijos la responsabilidad, especialmente nosotros como iglesia, de la parte espiritual, de enseñarle a nuestros hijos lo que es la moralidad, lo que es los principios, los valores del Señor. De repente yo, hermanos, quiero ser muy respetuoso con esto. De repente yo puedo decir, no sé si alguien lo dijo esto, muéstrame tu Facebook y te diré quién eres. Actitudes, cosas. Yo conversaba con el pastor Jorge el martes y yo le decía, fotos que suben de repente, hermanos, que no tienen ningún asidero con una persona que tiene valores y principios. Y eso no es bueno. Y no es que el pastor ande hurgueteando, ande escarbando, no. Son cosas que de repente uno por esas casualidades ve. Y por eso digo yo, de repente hay tantas cosas que los hijos, de repente en su inmadurez, incluso algunos que no son tan pequeños, cometen. De repente yo veo, suben ciertas cosas y todo, hermano, lo que se ve ahí no es grato. Porque una imagen puede dañar a otra persona en su fe, en su principio, en sus valores. Entonces, qué importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos, que conversemos con ellos. Aquí no pasa por una situación de más capacidad intelectual. La Escritura nos habla, nos enseña. Y yo repito, esto dice que la Biblia nos enseña, dice que nosotros debemos instruir al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Qué importante que nosotros, como digo, le demos dirección a esta flecha que son nuestros hijos, para que tengan un mejor pasar. Muchas veces nosotros confundimos las cosas. Se dan los extremos. A mí me trataron de esta manera y yo no voy a tratar a mis hijos de esta manera, y a mí me trataron muy brusco, entonces yo voy a ser demasiado permisible. Y no es así. Tiene que haber un equilibrio. Yo vengo de una realidad difícil, compleja. En más de alguna oportunidad se le ha conversado a alguno de los hijos y le he hecho ver que la vida no es fácil, que hay situaciones que hay que superar. Sin rencor, hermanos, yo no tengo problema de eso. Pero sí, hermanos, esas son instancias para que podamos conversar. ¿Hace cuánto tiempo que no conversas con tus hijos, con tu hija? ¿Hace cuánto tiempo que no te sientas, hermanos? Y sabe, hermanos, en esta conversación nosotros tenemos que ser como padres, en esta responsabilidad que tenemos que enseñarles de las cosas. De repente somos demasiado sobreprotectores y caemos en encubrir cosas. Y no debe ser así. La vida, hermanos, es un desafío. Los hijos tienen que ir criándose en un ambiente, hermano, donde haya conversación, donde haya, no gritos, conversaciones. Hermano, usted tiene y yo tengo la responsabilidad como padre de corregir cosas. Como decía este muchacho, amenazar de muerte a su madre. Y yo decía, Señor, qué terrible para una madre. Ya a lo mejor esta persona me decía, yo educación, hasta cuando ellos quisieron estudiar, yo les di. Y pasan cosas. Y hay que enseñarles también que hay cosas que son claras, hermano. Las grandes peleas en la familia son las herencias. No, si no importa, si aquí no va a pasar nada. Fíjese que, solo como ejemplo, mi madre, cuando ella antes de partir, nosotros éramos 8, y ella dejó la casita al nombre de los 5 menores. Mis hermanas mayores, con mucho amor y desprendimiento, accedieron. Y quiero decirles que hubo un problema igual. Porque a los hijos hay que enseñarles que las propiedades de los padres no son de ellos. Las propiedades, hay gente que dice, es mi casa. Nunca ha puesto un peso para pagar un dividendo ni un recibo de luz. Hay que enseñar estas cosas, que hacerles observaciones.
Ay, que me duele tanto que mi hijo, eso es un mal. Cuando nosotros no enseñamos responsabilidad a nuestros hijos, cuando no enseñamos deberes a nuestros hijos, le estamos haciendo un daño. No es un aprovechamiento, es enseñarles para que el día de mañana, cuando tengan lo propio, aprendan a pagar un dividendo, un recibo de luz y un recibo de agua. Comprar un gas, que es importante. Entonces está nuestra responsabilidad como padres para poder que estos hijos tengan éxito. A veces nosotros tenemos un mal concepto de lo bueno. Y creemos que es bueno es decir a todo que sí. Y no es así. Yo en muchas oportunidades, y mis hijos están presentes los tres escuchando, yo en muchas oportunidades, yo fui fregado, hermano. Yo fui complicado, especialmente en el tema valórico. Yo siempre, hermano, y mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben, yo fui complicadísimo. Yo, para mí, valores y principios no los trancé. Y el día de hoy tengo resultados, gracias al Señor. A veces nosotros somos muy permisibles, hermano. Debemos enseñar ciertas cosas, hacerles ver cosas. Nosotros, ¿quién no quisiera tener a todos sus polluelos juntos? Pero cuando crecen los polluelos se empiezan a picotear. Fíjese que escuché, y esto confirmó esta palabra, algo del águila. Y sabemos que el águila vive alrededor de 70, 80 años. Sabemos el proceso que a los 40 más o menos el águila, para poder seguir viviendo, tiene que desplumarse toda, se va al pico más grande, donde está la altura más grande, hace ayuno, no puede comer porque el pico se le dobla, y con ese pico así adolorido, porque es un dolor muy fuerte, tiene que desplumar, sacar todas las plumas que no le sirven para poder volver a tener ese vuelo. Y después de ese proceso tiene que empezar a pegarse en la roca con el pico viejo hasta que lo bota, y ese es un proceso doloroso. Y eso yo lo sabía, pero escuché una cosa que me llamó la atención justamente de esto, porque justo se había dado esto. Dice que el águila hace el nido con espinas, con estas varitas pero espinosas, y las recubre con paja. Y dice que cuando ya los polluelos empiezan a crecer, el águila empieza a sacar lentamente la paja del nido. Y a mí me llamó mucho la atención esto, porque dice que ya el aguilucho pequeño se empieza a incomodar porque ya no está esa paja que cubría todas las espinas. Y uno mira y tiene que aprender, hermanos, de estas cosas. Nosotros muchas veces, el Señor nos da este ejemplo con esta ave maravillosa, y muchas veces nosotros, hermanos, somos causales de los problemas que tienen los hijos con el tiempo. Es importante enseñar a los hijos que el nido que hay ahí es ocupado por la mamá y el papá, y cuando ya crecen es necesario también que tengan su propio nido. No es el caso de todos, quizás, que tienen un buen vivir, puede haber muchas excepciones, pero es importante enseñar a los hijos a tener lo propio, a enseñarles que es importante, como decía, tener la responsabilidad de pagar un recibo de luz, un recibo de agua, comprar un gas. Es que el niño está recién trabajando, pobrecito. Eso no es crear responsabilidad. Nosotros, como parte de la iglesia del Señor, la Biblia nos enseña que debemos nosotros instruir al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Sabe? Hay mucha gente que vive de lo prestado. Hay muchos de los nuestros que nunca se ha querido esforzar por tener lo propio. Y es importante, hermanos, porque el obispo al cual yo respeto y admiro mucho, que fue el obispo Navalón, siempre decía esto: no hagas nunca un nido en un árbol que haya de ser cortado. Cuando no es propio, yo siempre lo decía ahí cuando estaba en la iglesia, esto no es mío, esto es una, que la iglesia, dos, que esto no tenemos un documento, y además, aunque fuese así, es de la iglesia. Y cuando esto, hermano, usted lo mira de ese punto, usted empieza, hermanos, a mirar la vida y a hacer esforzar. Yo quiero ser muy respetuoso de mis hijos en esto. Yo Miguel, tanto el pastor Miguel como mi hijo José vivieron conmigo un tiempo, y a los dos los apuré, y de repente la pastora decía, pero no, es que los va a incomodar. Eso es lo que quiero, incomodarlos.
Bueno, hoy por hoy los tres tienen su casa propia. Sí, la única que me salió más adelantada fue Andreita, que antes que la incomodara dijo yo mejor salgo, porque si no sabía lo que venía. Pero es tan bonito, hermano, ver que eso es una cosa, una instancia, hermano, no de maldad. Como el águila, hermano, saque pajita y que esas espinitas incomoden un poco para que cada uno de quien está a su lado el día de mañana tenga lo propio. Es tan bonito, hermano. Ahora, si puede estar por enfermedad, por alguna situación puntual, al lado de uno de los hijos, perfecto. Pero qué bonito sería que cada uno tuviera su propiedad. Mire, conversaba con alguien de estos días atrás y me decía, está tan difícil adquirir una casa. Tan difícil, me decía. ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Le dije yo, mira, hoy por hoy pueden ser 2, 3, hasta 4 años. Sí, pero es mucho, porque somos café instantáneo. Entonces le dije yo, pero empieza a ahorrar de a poquito. Ponte la meta. Porque no hay como tener lo propio. No hay como ser propietario. Aunque sea algo pequeño, quizás no tenemos grandes lujos. Pero qué hermoso, hermano. Si yo le invito a instruir, hermano, en lo que es, en estas cosas, en lo que es el asunto, hermano, de nuestra fe, en lo espiritual, el hacer responsable a nuestros hijos. Yo, hermano, en eso insisto, he sido fuerte, y perdóneme mi autorreferencia en esto, he sido fuerte. Yo a mis hijos les enseñé que al Señor hay que darle, y darle lo que le corresponde, y hasta el día de hoy ha sido así. Y Dios, hermano, ha sido bueno. Entonces lo mismo yo le invito, hermano, hermana, a poder, hermanos, instruir a los niños, enseñarles. Hay edades, ciertamente, pequeños, pero hoy por hoy, hermano, nosotros vemos a niños que tienen corta edad y están, hermanos, en una edad donde son, hermanos, la edad más propicia para hacerles algún tipo de enseñanza, hacerles valorar. Estamos con el pastor Jorge y con mucho cariño esto, tuvimos con la familia de él el día martes y conversábamos con Paulito, Carolina y con la pastora Sandrita y le hablábamos un poco con pastor Jorge de nuestra juventud, nuestra niñez, que la pasamos mal, había necesidad, ahí todo era rico, las albóndigas, las pantrucas, los garbanzos, porque cuando hay hambre lo conversamos, todo es bueno, pero hoy día somos los hijos de la abundancia, es que no me gusta, y esto tampoco me gusta. Hay que enseñar a los hijos que todo lo que Dios da es bueno. Es cierto que alguno puede que, por su estómago, por su situación, a lo mejor de algún problema de enfermedad, puede que algo le hace mal, y es verdad. Pero muchas veces es más el ser regodión. La mamá hace comida y tiene 3 hijos, y a uno le hace una comida, al otro le hace una comida, y eso es malo. Que en el fondo pasa la cuenta, porque cuando se ve la realidad, lo que cuestan las cosas, nos encontramos como hoy afuera, con muchos muchachos que buscan la vida fácil y terminan en lugares que no corresponden. Yo le invito, hermano, amado, a como padres tener esta responsabilidad. Primero lo espiritual, que es importante, en la mesa. Mire, los nietos, hoy día estuvimos donde Andreita, quien dio gracias fue la Camila. Amén. Gloria a Dios, no importa. Cortito, pero ellos de a poco van aprendiendo a ser agradecidos del Señor, a orar. Lo mismo, si van creciendo más, yo te invito, hermano, a no sobreproteger a los hijos en algunas cosas, enseñémosles. A que no se acomoden mucho. Quiero terminar con este ejemplo, que fue una cosa verídica. Muchos años atrás, llegó un matrimonio joven, acusarme a su mamá y a su papá porque vivían detrás de la casa donde ellos estaban, que su mamá en la noche les cortaba la luz y que tenían una serie de problemas, así como acusándola o acusándolos en este caso porque eran los dos, y como queriendo decir que yo iba a llamar a la mamá y al papá para corregirlos. Entonces uno con la experiencia que ha tenido, entonces le dije yo, ¿de quién? Como dice un personaje, ¿de quién es la casa? Le dije, de mi papá y de mi mamá. Entonces, pues le dije, mientras no esté lo tuyo, tú nunca vas a tener la autoridad. Tienes que conseguir lo propio. Pasaron un año y medio, y ese muchacho consiguió su casita propia. A veces las dificultades son para bendición. Las incomodidades, el que nos digan cosas, nos pueden incomodar, pero debemos a través de eso instruir
enseñar, para que no pasemos vergüenza, porque usted sabe que las puertas eran donde se juntaban para determinar ciertos juicios, ciertas cosas. Que nuestros hijos, hermanos, no tengan que andar en lugares que no corresponden y que nosotros tengamos que dar la cara por situaciones incómodas. Instruya al niño. Si usted es joven y tiene niños pequeños, instrúyale. Enséñale que lo que viste, la zapatilla, el pantalón que se compró, tiene un costo. Perdóneme esta expresión. Hay niños que hacen así y los padres corren. Eso no es bueno. Hay que enseñar a los hijos que no todo lo que ellos quieren se les puede dar, porque hay situaciones complejas. Y entonces a veces nosotros somos demasiado y confundimos lo que es ser bueno y decir, no, si todo, no, hermano, no todo. Enseñémosle, ya, porque van a vivir momentos buenos y malos el día de mañana. Y ellos tendrán la experiencia de saber qué hacer en los momentos difíciles y también en los momentos que son buenos. Entonces es responsabilidad de los padres, la responsabilidad de los padres con los hijos es enseñar. Intrúyalo, enséñale, siéntese a conversar con ella, con él y dígale, no me molestas, hija, no me molestas, hijo, pero no sería bueno, como el ejemplo del águila sacando una pajita. Entonces usted está en una conversación, haga cuenta que esa conversación es una pajita que usted está sacando y salió una espinita, incomodó, y eso le va a servir a su hija, a su hijo, y va a ser un motivo de bendición el día de mañana. Yo soy anclado, me gusta la familia. Yo he conversado esto con mi esposa, si pudiera vender hoy en donde estoy y comprar un lugar más amplio para poder reunirnos el fin de semana con todos los hijos, cosa que cada uno tenga de quedarse si quiere, pero que cada uno tenga lo propio, es lo más lindo. Así que yo le invito, hermano, en el Señor, a no dejarnos. Esta responsabilidad es suya, es mía, de mamá, de papá. La responsabilidad de los padres es instruir a los hijos. Si sus hijos triunfan y dan en el blanco como esta flecha, usted será honrado. Porque el hijo, hermano, que es bendecido, el hijo que es honrado, honra a sus padres. Yo estaba escuchando el otro día un hijo de un obispo y él dijo, mi mentor ha sido mi padre, y eso me encantó. Muchacho con una bendición tremenda, un muchacho de origen humilde que hoy le ha ido bien, que tiene sus buenas propiedades, y él hace esta frase, mi mentor ha sido mi padre. Y yo me sentí, hermano, y dije, gracias, Señor, por este muchacho que reconoce que no vivió bien, que pasó momentos difíciles, pero que aprendió de su padre, así como de su madre. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que esta palabra, Señor, como el ejemplo del águila, al sacar, Dios mío, Señor, esas pajitas que hay, y al salir esas espinas que a más de alguien le incomodan, que son los consejos, que son aquellas cosas que tenemos que necesariamente como padres hablar, sean, Señor Dios mío, de bendición a futuro y el día de mañana. Y que aunque a veces, Señor, estas cosas incomodan, el día de mañana sea una bendición para quienes tenemos hijos, y que sean, Señor Dios mío, de bendición para todo lo que ellos emprendan. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, y pido, Señor, que tu bendición esté sobre la iglesia y sobre quienes están oyendo a través de este medio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.